Muy buenos días, queridos estudiantes. Bienvenidos a la clase de biología. Espero que se encuentren muy bien. En esta oportunidad empezaremos con el avance de nuestra unidad número 5, que titula Nuestros maravillosos sentidos. En esta primera parte de nuestra clase veremos los estímulos y receptores, los sentidos entre los animales y también el sentido de la vista y el sentido del oído. Estímulos y receptores. Nosotros, desde que estamos en el vientre materno, percibimos estímulos, ¿no? Desde entonces hasta ahora percibimos esos estímulos de nuestro alrededor, ¿no? Pero, ¿qué es un estímulo? Estímulo es una señal interna o externa que provoca alguna reacción en nuestro organismo, ¿no? Por ejemplo, una señal interna sería el dolor de mi estómago, ¿no? Y una señal externa podría ser una explosión que se origine cerca a mi casa, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso sería un estímulo que va a tener una señal externa. Y esto puede provocar una reacción en mi organismo, ¿no? Muy bien. Pero, ¿cómo es que captamos los estímulos? Pues lo captamos por medio de nuestros 5 sentidos. Porque nuestros 5 sentidos poseen células nerviosas llamadas receptores sensoriales. Es así que nosotros podemos comprender lo que ocurre a nuestro alrededor a partir de los estímulos que son captados por nuestros 5 sentidos, y cada uno de estos 5 sentidos poseen lo que son las células nerviosas llamadas receptores sensoriales. Muy bien. Los receptores sensoriales lo que hacen es captar el estímulo, es decir, la información ya sea sonora, lumínica, táctil u otra, y viaja a gran velocidad hasta el cerebro en forma de impulsos nerviosos, ondas similares a pequeñas corrientes eléctricas, a través de una compleja red formada por numerosos axones de las neuronas, llamadas nervios. El cerebro va a recibir esta información y la va a analizar, elaborar una respuesta a partir de esa información analizada. Por ejemplo, ¿no? Cuando alguien te llama por tu nombre, se desata una serie de acciones que empieza cuando escuchas la voz de esa persona. El sonido viaja por el aire y llega a tus oídos. Este sonido es un estímulo que va a llegar a tu cerebro, donde la información sonora se va a interpretar. Inmediatamente el cerebro va a ordenar a tus músculos que gires la cabeza con dirección a la voz de la persona que te llama. Y esa es la respuesta, ¿no? Muy bien. Por ejemplo, acá tenemos los receptores sensoriales en el cuerpo. Aquí tenemos el cerebro. El principal comando, por así decirlo, para poder producir respuestas voluntarias es nuestro cerebro, ¿no? Tenemos acá primeramente el sentido del tacto. En esta parte de acá de nuestro cerebro se encuentra lo que es el tacto. El tacto contiene termorreceptores que perciben estímulos de cambios de temperatura, ya sea del medio externo y de los líquidos. Y órganos interiores también detectan el frío, calor, dolor y presión. También tenemos lo que es la visión, que se encuentra localizado en esta parte de nuestro cerebro.
La visión contiene fotorreceptores que perciben estímulos luminosos, es decir, la luz. Se encuentran en los ojos, más precisamente en la retina, en la parte de la retina. Acá está nuestra retina, ¿no? Que recubre prácticamente nuestro ojo. Bien, ahí entonces estaría la visión. Luego tenemos el gusto, el tacto y la audición. Aquí está el gusto, el olfato, aquí está, y la audición. Entonces, estos tres el olfato, el gusto, la audición y equilibrio se encuentran situados o conectados a esta parte del cerebro, ¿no? Y, por ejemplo, mediante el gusto se perciben estímulos químicos. ¿Por qué? Porque contiene quimiorreceptores. Y estos son los que perciben esos estímulos químicos como sustancias disueltas en el agua o presentes en el aire en forma gaseosa. Se encuentran en los sentidos del gusto y del olfato. Miren cómo están situados en el mismo lugar, de igual manera están conectados tanto el gusto como el olfato. Es así que cuando comemos no solamente degustamos con la lengua, también lo olfateamos, ¿no? Y es una manera de conectar estos dos sentidos, el sentido del gusto y el del olfato. Entonces están conectados estos dos sentidos. Muy bien. Luego tenemos el sentido de la audición y equilibrio. En el sentido de la audición se encuentran los mecanorreceptores. Estos son los que perciben estímulos mecánicos como la presión y el sonido. Están localizados en la piel, en el oído interno y en los sistemas urinario, circulatorio, digestivo y respiratorio. Bien. Y en cuanto a los nociceptores, nos dice que estos estímulos son percibidos mediante el dolor, golpes, cortes, cambios drásticos de temperatura y la presencia de sustancias químicas irritantes. Se encuentra en todo el cuerpo y son muy importantes para la conservación del organismo. Entonces, los nociceptores están en todo nuestro cuerpo en realidad, ¿no? Bien, aquí entonces nosotros tenemos bien, sí, aquí. Primeramente en el tacto tenemos los termorreceptores. Termorreceptores. Muy bien. Y en la parte de lo que es la visión, nosotros tenemos fotorreceptores aquí. Foto.
Está foto. Fotorreceptores igual, ¿no? Entonces ahí tenemos fotorreceptores. En la parte de lo que es el gusto tenemos los quimioreceptores, con Q, ¿no? Quimioreceptores, ahí está, quimioreceptores, ahí está, puntitos de continuación. Y en la parte de acá, que corresponde a lo que son el olfato prácticamente, de igual manera está conectado con el gusto y el olfato están conectados, ¿no? Y en la parte de lo que es la audición, tenemos los mecanoreceptores. Entonces tenemos los mecanoreceptores. Mecanoreceptores, ahí la continuación, ¿no? Termo, quimio, foto y mecano. Muy bien, entonces continuamos. Y en todo nuestro cuerpo, en realidad, no hay que olvidarnos que tenemos los nociceptores, ¿no? En todo nuestro cuerpo, pero lo tenemos. Está en realidad, en todo nuestro cuerpo. Y estos lo que hacen es percibir estímulos de dolor, golpes, cortes, ¿no? Los cambios drásticos de temperatura también, sustancias químicas irritantes también. Los nociceptores son los que captan. Muy bien. En cuanto a los sentidos entre los animales, tenemos varios, ¿no? Varios animales que utilizan partes de su cuerpo para poder defenderse o para poder capturar a sus presas, ¿no? Por ejemplo, la cascabel, que tiene fosetas lorales en la parte de la cara superior, en su rostro, ¿no? En realidad, pero en la parte que parecen sus fosas nasales, ella tiene esas fosetas loreales, que lo utilizan ellos como termorreceptores, es decir, con ello puede percibir temperaturas corporales, ¿no? De sus presas. Luego también tenemos la línea lateral, que utilizan muchos peces cuando nadan en grupo, ¿no? Esto es para protegerse de igual manera, ¿no? Las arañas, que tienen más de 3000 sensores de presión en la parte de su exoesqueleto, y esto le permite detectar la más mínima vibración y ser muy eficientes al momento de atrapar a su presa, por ejemplo, ¿no? Luego tenemos lo que es la visión. La visión, que normalmente es utilizada por las lechuzas, ¿no? Las lechuzas y otras aves nocturnas cazadoras poseen ojos muy grandes con 50.000 células sensibles a la luz. En cambio, no poseen células que perciben colores. Ellos tienen más bastones, se podría decir, en sus globos oculares que conos, ¿no? Los conos a nosotros, por ejemplo, nos permite ver los colores. Bien. Luego, en el caso de algunos animales acuáticos, como los cangrejos, ¿no? Los camarones, nos dice que sus ojos tienen pedúnculos, que son como unas pequeñas antenitas, ¿no? Justamente que vemos, y estos permiten el movimiento de estos órganos en todas direcciones. Entonces, él, para ver detrás de él, no necesita girar todo su cuerpo, como en nuestro caso, por ejemplo, ¿no? Él simplemente gira su ojo y ya puede ver quién está detrás, a su lado, ¿no? Sin tener que girar todo su cuerpo. Muy bien. Luego tenemos lo que son los tiburones. Los tiburones tienen un excelente sentido del olfato, y las sustancias olorosas que entran por sus fosas nasales se convierten en impulsos nerviosos. De esa manera pueden percibir el olor de la sangre a más de 1 kilómetro de distancia, como en las películas, ¿no? También se ve. Muy bien. Luego, para detectar a sus presas, los delfines emiten sonidos que pueden llegar
lejos y al chocar contra cualquier obstáculo en realidad, ¿no? Rebotan y producen eco. Esas ondas sonoras reflejadas son captadas por los oídos y les proporcionan información sobre el tamaño y ubicación de su presa. Y a ese fenómeno se llama ecolocación. Los murciélagos vampiro, por ejemplo, ¿no? Si hablamos de los murciélagos vampiro, nos dice que estos se alimentan chupando sangre y tienen en la cara lo que son sensores térmicos. De igual manera, permiten detectar el calor, la temperatura corporal de sus víctimas. Muy bien. Ahora vamos a ver lo que es el sentido de la vista. Nuestra visión, primeramente, es importante recalcar que se produce gracias a que la luz del sol o de una lámpara llega a los objetos que nos rodean para luego reflejarse y esa luz reflejada va a penetrar a los ojos y va a alcanzar a nuestras células fotorreceptoras, que al ser estimuladas por la luz van a mandar impulsos nerviosos al cerebro a través del nervio óptico. Bien, entonces primeramente, vamos a hacer una representación de lo que acabamos de explicar. Acá está primeramente la luz, ¿no? Va a ingresar la luz. O bien aquí puede estar un objeto, ¿no? A ver, vamos a hacer, sabozar. Aquí, sí. Por ejemplo, aquí puede estar una manzana, por ejemplo, ¿no? Una manzana. Y lo que va a hacer es que la luz del sol primeramente va a reflejarse en la manzana. Posteriormente de la manzana se va a reflejar recién hasta nuestros ojos, ¿no? Entonces, esa luz del objeto se va a reflejar en nuestros ojos y esta luz va a alcanzar lo que son las células fotorreceptoras, ¿no? Que se encuentran principalmente en la retina. Entonces acá está la retina, esta parte de acá corresponde a la retina y va a ser alcanzada por nuestros fotorreceptores, ¿no? Entonces, al ser estimulados las células fotorreceptoras, van a mandar impulsos nerviosos. Vamos a hacer con otro color los impulsos nerviosos. Van a mandar impulsos nerviosos al cerebro a través del nervio óptico, ¿no? Aquí está el nervio óptico justamente. Está. Van a mandar impulsos nerviosos. A través del nervio óptico. Y del nervio óptico va a ir directamente hacia el cerebro. Y el cerebro lo que va a hacer es interpretar las señales y de esa manera vamos a lograr ver lo que nos rodea, ¿no? En este caso vamos a poder ver correctamente lo que es la manzana. Los ojos nos proporcionan más del 70% de la información que percibimos del exterior. Entonces, eso es, ¿no? Lo que nuestro órgano que ayuda prácticamente a que nosotros nos relacionemos mejor con nuestro entorno son nuestros ojos. Equivale a un 70%, ¿no? De la información que nos provee de nuestro medio. Muy bien. A ver, vamos a borrar ahora todo esto. Bien. Ahora, vamos a ver el globo ocular y sus partes. Muy bien. Primeramente tenemos la córnea, que es esta parte de acá, ¿no?
Luego tenemos el iris. Luego tenemos la pupila. Luego tenemos el cristalino. Y aquí viene ya las partes más importantes, ¿no? Que se utilizan justamente para que nosotros podamos interpretar esos estímulos que pasan por nuestras células fotorreceptoras hacia el nervio óptico y del nervio óptico a nuestro cerebro. Bien, el cristalino, ¿qué función tiene el cristalino? El cristalino, como podemos ver, es un órgano transparente y elástico, con forma de lente. Tiene, ¿no?, la forma de una especie de lente y es biconvexa, es decir, biconvexa, ¿no? Tiene dos formas de colocarse, por así decirlo, ¿no? Puede ser cóncava de este lado, puede ser cóncava de este otro extremo. Entonces, el cristalino separa dos cámaras, nos dice, ¿no? La anterior está ocupada por un líquido semejante al agua, que es el humor acuoso. Y la posterior contiene una sustancia más viscosa, aunque también transparente, que es el humor vítreo. Bien, luego tenemos la retina. ¿Qué es la retina? La retina es la capa más interna del globo ocular. Esta capita que podemos ver, ¿no? Acá. Esto es la retina. En ella se encuentran las células fotorreceptoras, que pueden ser de dos clases, bastones y conos. Los bastones, en realidad, lo que hacen es ser sensibles a la luz. Y los conos lo que hacen es que nosotros podamos distinguir colores. Pero ahí es donde trabajan juntos nuestros bastones y nuestros conos. Los bastones regulan la luz y los conos permiten que podamos ver los colores en función de esa regulación, ¿no? Por eso cuando todo está oscuro nosotros no podemos distinguir colores, pero dependiendo de la intensidad de la luz que capten nuestros bastones en nuestros ojos, entonces podemos, en función de nuestros conos, podemos distinguir colores, ¿no? Y demás. Luego tenemos la coroides, que es una capita que está encima de la retina. La coroides, ¿qué es la coroides? Es una segunda capa de glóbulo ocular. Es de color negro, nos dicen, ¿no? Normalmente. Pero en el iris, detrás de la córnea, presenta una coloración diferente. Aquí podemos ver, ¿no? Nos dice que presenta un color distinto acá, justamente. Puede ser azul, verde, marrón, ¿no? Y en realidad indica el color de nuestros ojos, ¿no? Y en el centro del iris existe un orificio que es la pupila. Ahí está la pupila, ¿no? Lo que habíamos nombrado al principio. Cuyo diámetro es variable, normalmente varía, ¿no? Bien. Luego tenemos otra capita que va encima de lo que es la coroides, que es la esclerótica. La esclerótica es la capa más externa del globo ocular. Es de color blanco y en su parte delantera se vuelve transparente y forma la córnea. Entonces, ¿no? Esta capita de acá es. Ahí está. La esclerótica en realidad es la que forma la córnea. Muy bien. Luego, la fobia o mancha amarilla. Esta es la zona de la retina donde la visibilidad es máxima y hay una gran abundancia de conos, ¿no? Los conos, que son los que nos permiten distinguir los colores. Entonces, en la fobia o mancha amarilla se encuentran los conos. Bien, luego tenemos
vasos sanguíneos. Aquí están los vasos sanguíneos que en realidad están al interior del ojo, ¿no? En la parte de la fóvea. Luego tenemos el nervio óptico. El nervio óptico nos dice que es un conjunto de prolongaciones, que está aquí justamente, ¿no? De prolongaciones de las células nerviosas que se comunican con los conos y bastones. Bien. Y por último, el punto ciego. El punto ciego se llama así porque es la zona de la retina por donde sale el nervio óptico y en la que no hay visión porque no existen células fotorreceptoras, sino en todo caso podríamos ver detrás de nuestro ojo, ¿no? Pero por algo se llama punto ciego, ¿no? Porque no contiene células fotorreceptoras. Muy bien, ahora vamos a ver los órganos anexos, los accesorios, por así decirlo, del sentido de la vista. Entre ellos tenemos las cejas. Aquí están las cejas. Nos dice que estas desvían el sudor de la frente para proteger el ojo. Luego tenemos los párpados. Tenemos una especie de pliegues, ¿no? Superiores e inferiores. Son repliegues de la piel que protegen el globo ocular en su parte más interna. Se hallan tapizados por la conjuntiva, nos dice, ¿no? Una capa que cubre también la parte frontal del globo. Luego tenemos lo que son las pestañas. Las pestañas no solamente sirven para que se vean bonitos nuestros ojos, sino que son pelitos situados en el borde de los párpados que tamizan, es decir, regulan la intensidad de la luz, ¿no? Haciéndola un poquito más difusa para que no ingrese directamente a quemar nuestra retina, por ejemplo, ¿no? Muy bien. Luego tenemos los músculos oculares. Para que nuestro globo ocular pueda moverse arriba, abajo, derecha, izquierda, entonces necesita de los músculos. Los músculos mueven el globo ocular hacia arriba, hacia abajo, lateralmente, para dirigir la vista hacia el objeto que se quiere mirar. Luego tenemos las glándulas lacrimales. ¿Estas qué son? ¿Para qué sirven las glándulas lacrimales? A ver, aquí está. Estas glándulas segregan lágrimas que mantienen húmeda, por así decirlo, toda esta parte de nuestro ojo, ¿no? Para evitar que se seque. Y contienen además una sustancia que mata ciertas bacterias. Es por eso que ciertas basuritas y cualquier microorganismo que ingresa a nuestro ojo, directamente por reacción del dolor, nosotros empezamos a lagrimear, ¿no? Pero las lágrimas, cuando se trata del funcionamiento de nuestras glándulas lacrimales para defender nuestro organismo, en realidad son involuntarias, ¿no? Es una respuesta involuntaria. Muy bien. Ahora, chicos y chicas, vamos a continuar con un poquito más de la explicación del sentido de la vista. Hemos visto la función anatómica, se podría decir, de nuestro ojo, ¿no? Ahora vamos a ver su funcionalidad y su fisiología de igual manera, ¿no? Para que la imagen que nosotros percibimos con nuestros ojos sea interpretada por nuestro cerebro, nos dice que se producen varias etapas. Está, por ejemplo, aquí está la manzana,
la luz del sol primeramente a iluminar la manzana. Luego de la manzana, la luz se va a reflejar hacia los ojos, ¿no? Lo cual nos va a permitir interpretar esa información. Pero tiene que pasar por nuestras células fotorreceptoras hasta nuestro nervio óptico, y del nervio óptico recién va a ir al cerebro. Muy bien, estas son las etapas que debe pasar para que nuestros ojos interpreten, bueno, para que nuestro cerebro en realidad interprete la información que captamos con nuestros ojos. Ahí está. Primeramente, la luz atraviesa la córnea y llega a la pupila, nos dice, ¿no? La luz atraviesa la córnea y llega a la pupila. Está la luz, ha ingresado, ¿no? Para enfocar la luz, el cristalino se abomba. Aquí está nuestro cristalino, ¿no? Se va a abombar porque está distante, ¿no? Está algo distante. Entonces, cuanto más distante está, más se abomba. Cuanto más lejos está, se aplana, ¿no? Luego tenemos la imagen, que se proyecta en la retina y los fotorreceptores. Ahí está la imagen. Y la transforman en impulsos nerviosos que viajan por el nervio óptico. Y el nervio óptico lo que va a hacer es transmitir las imágenes al cerebro. Y el cerebro va a enderezar la imagen invertida, porque acá está al revés, está invertida la imagen, ¿no? Y entonces la va a enderezar y va a interpretar la información de color, tamaño y posición. El sentido de la vista nos dice, ¿no?, que antes de llegar a la retina, la luz atraviesa el globo ocular en su recorrido y tiene lugar a dos procesos. La regulación de la intensidad de la luz, el enfoque de las imágenes, ahí está, ¿no? Regulación de la intensidad de la luz. Si esta es excesiva, es posible que se produzcan lesiones en las células fotorreceptoras. Entonces, para eso también nos sirven nuestras pestañas, ¿no? Para poder regular, por así decirlo, esa luz, la intensidad de la luz con la que ingresa hacia nuestra retina, ¿no? Muy bien. El enfoque de las imágenes, por ejemplo, para que la luz reflejada por un objeto no origine una imagen borrosa, esta debe enfocarse correctamente en la retina. Aquí nosotros tenemos lo que es la retina, ¿no? Esta partecita amarilla en realidad es la retina. Bueno, parte de la retina, ¿no? Ahí tenemos. Y esto se consigue gracias a la modificación del grosor del cristalino. Acá. Todo depende de la regulación de nuestro cristalino, también nos dice, ¿no? Que dependiendo la distancia, se abomba o se aplana, ¿no? Y nos dice, ¿no?, por eso que un ojo normal enfoca adecuadamente objetos que se encuentren a una distancia de 15 centímetros y 65 metros, ¿no? Pero si, por ejemplo, ustedes tratan de ver a 65 metros, algunos tal vez no van a poder, ¿no?, ver detalles al leer algún letrero. ¿Esto por qué? Porque quiere decir ya que tal vez nos hemos expuesto a demasiada o muy poca intensidad de la luz, que ha hecho que nuestras células fotorreceptoras se desgasten, como también en el enfoque de las imágenes ha trabajado, se podría decir, ha sufrido un desgaste lo que es el cristalino, ¿no?
Y nos dice por eso que un ojo normal enfoca adecuadamente objetos a esas distancias. Si no los enfoca a esas distancias, entonces ya su cristalino está desgastado. Normalmente ocurre con la edad. Se va perdiendo esta elasticidad y, ¿no? Por lo tanto, después estamos utilizando lentes. Muy bien. ¿Cómo vemos, no? En realidad lo que pasa es que nosotros para poder ver algún objeto en realidad en todos los ángulos o dimensiones, se da gracias a que tenemos la visión estereoscópica, ¿no? Nuestros ojos, por ejemplo, de nosotros están divididos, se podría decir, en dos partes, ¿no? De nuestro rostro. Y esa distancia a la que se encuentran es de 6 centímetros. Ustedes pueden realizar esta medida. La distancia entre ojo y ojo es de 6 centímetros. Muy bien. Y nuestros ojos, al poseer células fotorreceptoras, habíamos visto que pueden enfocar gracias a los bastones y a los conos, ¿no? Pueden detectar los colores. Entonces tenemos la visión estereoscópica. ¿Qué quiere decir que los humanos tengamos la visión estereoscópica? Quiere decir que nosotros percibimos las imágenes en 3 dimensiones. Por ejemplo, este objeto que se está viendo con ambos ojos. El ojo de la derecha va a captar esta parte de la vivienda. El ojo de la izquierda va a captar esta parte de la vivienda. Por lo tanto, si nosotros tapamos un ojo, entonces solamente se va a poder ver esta característica. Pero como nuestros dos ojos están separados a 6 centímetros, entonces se puede realizar lo que es la visión estereoscópica, donde se ve un objeto en 3 dimensiones. Se aprecia el tamaño, el relieve y la distancia a la que se encuentra. Muy bien. Ahora vamos a ver lo que es el sentido del oído. Si vamos a hablar del sentido del oído, es importante hablar de las ondas sonoras que se producen cuando un cuerpo vibra, ¿no? Las orejas, por ejemplo, son la parte del oído que reaccionan como antenas que captan las ondas sonoras. Entonces, con nuestros oídos, que son como especie de antenitas, nosotros captamos las ondas sonoras. También recordar, ¿no?, que nuestros oídos, nuestra audición en realidad contiene mecanorreceptores. Muy bien, ahora vamos a ver el sentido del oído. El oído está dividido en 3 partes principalmente: oído externo, oído medio y oído interno. Muy bien. Ahí tenemos el oído externo, entonces, acá. Y nos dice que el oído externo está formado por el pabellón auricular, es decir, por nuestra oreja, ¿no? En realidad. Y por el conducto auditivo. Este es el conducto auditivo. Ahí está el conducto auditivo, que termina en una membrana elástica, que es el tímpano. Aquí está el tímpano. Muy bien. Luego tenemos el oído medio, que vamos a hacerlo con otro color, lo vamos a marcar. Ahí está, a ver, no, con rojo no, con verde. Oído medio. El oído medio
Este ya también constituye una cavidad del hueso temporal que comienza en el tímpano. A partir de acá comienza, ¿no? En realidad el oído medio. A partir de acá. Del tímpano para la derecha. Comienza en el tímpano, llega hasta unas pequeñas membranas que se denominan ventana oval. Aquí está la ventana oval. Y la ventana redonda. Aquí está la ventana redonda y aquí está la ventana oval. Bien. Y contiene en su interior 3 huesos pequeños, que son el martillo, el yunque y el estribo. Ahí está la cadena de huesillos que contiene. Martillo, yunque, estribo. Bien. Ahora con otro color vamos a marcar el oído interno. El oído interno nos dice que esta es la parte más profunda formada por el laberinto membranoso. Un conjunto de membranas que ocupan una serie de complejas cavidades del hueso. Hueso temporal, ¿no? Justamente, que constituyen el laberinto óseo. Aquí está el oído interno, justamente. Y tenemos acá el laberinto óseo, ¿no? Bien. Entre los dos laberintos se localiza un líquido llamado la perilinfa. Y en el interior del laberinto membranoso hay otro líquido llamado endolinfa. Aquí está la endolinfa y la perilinfa. Aquí está, ¿no? Muy bien. El laberinto membranoso está constituido por varias partes. Una de ellas es el caracol. Aquí está el caracol. Se encarga de detectar sonidos. Y el aparato vestibular es el responsable del control espacial del equilibrio. ¿Dónde está el aparato vestibular? Aquí está. Y entonces ocupa toda esta parte de acá, ¿no? En realidad, el aparato vestibular es el responsable de nuestro control espacial, de nuestro equilibrio, ¿no? El aparato vestibular está formado a su vez por 3 conductos o canales semicirculares y por 2 vesículas, el utrículo y el sáculo. Aquí está. Utrículo y el sáculo. De esa manera, entonces, estamos con las partes del oído. Y acá tenemos principalmente lo que es el nervio auditivo. Acá se encuentra la trompa de Eustaquio, o también conocida como el tubo auditivo. Y este canal en realidad nos dirige también hacia la faringe. Ahí está entonces. Pabellón, nervio auditivo. Tenemos las tres partes del oído, ¿no? En la que está dividida. Oído externo, oído medio y oído interno. El más complejo es el oído interno, porque ahí es donde se encuentran el caracol, el aparato vestibular, ¿no? Y es el laberinto óseo, como también el laberinto membranoso. Muy bien, pasamos. ¿Cómo se produce la audición? Ya que hemos hablado de las partes del oído. A ver, ahora, ¿cómo es que se produce la audición exactamente? Nos dice que las ondas sonoras son producidas por las vibraciones de las moléculas,
del aire o de cualquier objeto, ¿no? Como cuando escuchamos tocar una guitarra, por ejemplo, un tambor, ¿no? O esa explosión que les decía, ¿no? Esta comienza a vibrar y transmite la vibración a la cadena de huesillos. Ahí está la cadena de huesillos, que son... y cuanto mayor sea la intensidad del sonido, va a ser mayor la vibración, nos dice, ¿no? De estos huesecillos. Esos huesecillos a los que se refiere, en realidad, nos está hablando de lo que es el martillo, yunque, ¿no? Esos son la cadena de huesecillos del oído. El último huesecillo o estribo, nos dice, ¿no? Transfiere la vibración a la ventana oval en la cual se apoya. Esta a su vez va a provocar una vibración de la perilinfa del oído interno. A su vez va a provocar la vibración de la perilinfa del oído interno y como consecuencia de ello se va a producir la excitación de determinadas células, ¿no? En el oído, ¿qué células participan? Participan las células mecanorreceptoras, ¿no? Del caracol y también constituyen el denominado órgano de Corti. Se genera así una corriente nerviosa que viaja a través de un estímulo, ¿no? A través de lo que es el nervio hasta el cerebro, donde se interpreta la información, ¿no? Es así como viaja el estímulo, ¿no? Primeramente ingresa por lo que es el pabellón auditivo, pasa por el conducto auditivo, del conducto auditivo va a, o sea, depende, ¿no? De la intensidad. Si es demasiado intenso, entonces va a producir la vibración en la cadena de los huesecillos. Y de esos huesecillos, entonces, hay el último huesecillo, que es el estribo. Lo que va a hacer es transferir esa vibración a la ventana, ¿no? A la ventana oval, en la cual se va a apoyar y esta a su vez va a provocar vibración del oído interno y como consecuencia de ello se va a producir la excitación de determinadas células mecanorreceptoras que se encuentran en el interior del caracol y constituyen el denominado órgano de Corti. Aquí está, ¿no? Justamente. Todo, en realidad, todo esto nos dice que es el órgano de Corti. Y se genera así una corriente nerviosa que va a viajar por las fibras nerviosas hacia el cerebro y va a ser interpretado el sonido. Esto, por ejemplo, esta imagen que están viendo ustedes es una sección transversal, es decir, este cortecito de acá es visto internamente, ¿no? Para ver cómo es que se produce la audición. Y todo aquí, todo esto que ustedes ven es el caracol, ¿no? O la cóclea también que le dicen. Y por último, ¿no? Ahí tenemos la percepción del equilibrio estático y la percepción del equilibrio dinámico. Es decir, ¿qué relación tiene el oído con el equilibrio? Aquí vamos a ver. Nos dice primeramente, ¿no? Que la percepción del equilibrio estático. En el interior del utrículo, que habíamos visto, ¿no? Acá está el utrículo. En el interior y también del sáculo, existen células sensoriales provistas de cilios y cubiertas por una masa gelatinosa que contienen unas pequeñas partículas minerales. Al cambiar la posición de la cabeza, estas partículas originan un cambio en la posición de los cilios,
lo que genera un impulso nervioso que es conducido a través de unos nervios al cerebro, ¿no? A través de estos nervios en realidad es llevado hacia el cerebro, ¿no? Pero primeramente pasa por el cerebelo, el órgano que recibe la información del equilibrio, ¿no? Luego tenemos la percepción del equilibrio dinámico. Esto es cuando nosotros nos movemos. Cuando nos movemos también se mueve nuestra cabeza y nuestros oídos. La endolinfa del oído interno, sin embargo, permanece inmóvil por inercia durante unos instantes. De esta forma se produce un movimiento relativo entre ella y ciertas células existentes en el interior del aparato vestibular. Aquí está lo que es el aparato vestibular. Estas células están cubiertas por una masa gelatinosa y poseen unos cilios que se doblan, la cual genera una corriente nerviosa que se transmite hacia el cerebelo. Muy bien, chicas y chicos, de esta manera entonces nosotros terminamos la explicación de esta primera parte de nuestro tema. De igual manera estaremos realizando las actividades de nuestro libro en clase. Parte también de algunas actividades ustedes van a estar realizándolas en su cuaderno, ¿no? De manera individual, dependiendo las actividades. Entonces, nos vemos la próxima clase. No olviden ver los videos, chicos y chicas.